Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Notas Terapéuticas. ¿Alguna vez has tomado una decisión pensando más en lo que otros puedan pensar de ti que lo que realmente querías? El día de hoy abordaremos el tema sobre el miedo a decepcionar a los demás. Yo soy la psicóloga Andrea Vázquez y me acompaña mi compañero, el psicólogo Jesús Emilio. Vamos a hablar sobre cuál podría ser el origen de esta idea, esta forma de actuar y cómo vamos aprendiéndolo justamente. Bienvenidos. Hola Jesús, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Andrea, pues primero que nada te saludo a toda nuestra audiencia. Me encuentro muy bien, muy contento el día de hoy por platicar un poquito acerca de pues este miedo que podemos llegar a desarrollar, ¿no? A decepcionar a los demás. Y pues justamente creo que calza muy bien porque lo platicábamos un poquito fuera de micrófono antes de empezar a grabar. Han sido o ha sido un tema que ha estado presente pues ahora sí que en las sesiones que hemos tenido en estas semanas. Entonces, pues como dices, creo que es bien importante empezar a establecer un poquito de, no solamente de dónde viene, sino cómo es también cómo vivir con ello, cuáles son estos síntomas, por llamarlo de algún modo, que podemos ver en la vida cuando estoy orientando mis decisiones un poquito más a los demás que a mí. Y pues creo que resultará reflexivo e interesante. Y pues para todas las personas que nos escuchan, pues quédense, ahora sí que acompáñenos hasta el final para poder comprender un poquito más a fondo acerca de cómo evolucionamos esta idea de la importancia que tiene decepcionar a los demás. Primero que nada, pues me gustaría preguntarte, ¿tú de dónde consideras que viene justo, ¿no? O sea, como este miedo, ¿en dónde se origina la importancia que le damos a no decepcionar a los demás, a ser agradables ante el juicio y la visión de las otras personas? Ok, pues mira, es una parte como normal dentro de nuestro desarrollo cuando somos niños. Seguramente muchos de nosotros recordaremos que en algún momento hicimos un dibujo, hicimos un trabajo y fuimos con nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos o incluso de repente a toda la familia, ¿no? Y les mostrábamos eso que habíamos creado y nos sentíamos muy felices de que pues recibir elogios, o incluso como afecto, ¿no? O sea, que nos abrazaban, ¿no? Está muy Sonrisas. bonito. Está muy bonito, claro, todo esto. Ujú, Y lo digo, o sea, en ese momento, cuando somos niños, pues es una parte normal de nuestro desarrollo, el hecho de que empecemos a generar, a desarrollar esa confianza en nosotros mismos. Ujú. Pero llega un momento en donde ya transitamos hacia la etapa de la adolescencia y donde quizá ya vamos diciendo que todo lo que aprendemos de repente en casa, empezamos pues eso, como a cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué mi familia, por poner unos ejemplos, por qué mi familia va todos los domingos a misa y hay otras familias donde no? ¿Por qué mi ujú, familia, vamos a decir, hay unos papás, pero no hay abuelos, y en otra familia hay abuelos, hay tíos, hay muchas personas, ¿no? Entonces, es ujú. justamente donde pues vamos cambiando nuestros referentes de lo que es para nosotros el mundo. Ujú. Ujú. Sí, o sea, de alguna manera creo que son ideas que empiezan, como dices, o sea, a lo mejor en algún momento es como parte del desarrollo natural, porque también creo que tiene mucho que ver como con la directriz de vida, ¿no? O sea, en la matriz de la familia, pues generalmente los comportamientos están moldeados ante lo que se cree correcto o incorrecto. Entonces, pues muchas veces el comportamiento está como marcado desde ahí y tenemos esos límites
de lo que es correcto o incorrecto, o permitido o no permitido, también dependiendo de cómo hayamos evolucionado desde ese punto, ¿no? De lo que me hayan enseñado en algún momento que se podía, que no se podía, o cuáles eran las consecuencias. Y como bien dices, ¿no? O sea, creo que también es importante recalcarlo. A lo mejor en una primera instancia en la infancia es parte del desarrollo y en donde termina reforzándose mucho es en la adolescencia, cuando cambiamos a esta parte, ¿no? En donde, te decía, evolucionábamos a conceptos a lo mejor un poquito más complejos, porque viene la parte de la aceptación, viene la parte de la necesidad de la pertenencia, del reconocimiento, y todos estos factores, pues son cosas que creo que refuerzan esa manera de funcionar, ¿no? En donde necesito que el otro, lo voy a decir de esta manera, en donde necesito que el otro muchas veces me diga quién soy para poder ser. ¿sí? Y creo que en la parte de la adolescencia es muy importante que el otro me diga quién soy, para pertenecer, en el sentido de justamente gente como de nuestra edad, porque en la adolescencia esa aprobación se busca mucho con los amigos, con los compañeros, incluso de repente, bueno, yo creo que también ahorita, ¿no? Con lo que dicen las redes sociales, o sea, Ujú, eso igual es parte de dentro de este proceso de desarrollo, ojo, no llevándole a los extremos, ¿no? Entonces, también muchos de nosotros recordaremos en algún momento peleando en esta etapa de la adolescencia con papá, con mamá, eh, o quien haya estado al cuidado de nosotros, de algo que nosotros queríamos, un pantalón, un peinado, un tatuaje, un piercing, un montón de cosas y papá, mamá o quien nos haya cuidado diciendo, no, no te voy a comprar eso, no te voy a dar eso, no te voy a dar autorización, ¿no? Entonces, ujú. de repente esto se vuelve como una batalla. Ojo, eh, eso también es como algo en cierta forma que se atraviesa en este momento de la adolescencia, pero también hay adolescentes que no atraviesan eso y que ya desde ese momento empieza a ser muy paralizante para ellos eh, el hecho de ser rechazados principalmente por su familia. Ujú. Mm, Y aquí diría uno, pero ¿por qué no? Y es porque algunas familias llegan a ser muy exigentes. Voy a cambiar la palabra, no familias, sistemas familiares llegan a ser muy exigentes. Y entonces, de repente, quitan el amor si el niño, niña, el adolescente no hace o no se comporta como ellos esperan. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, pues mi papá, mamá, abuelo, si no hacía algo que yo quería, me dejaba de hablar por días. ujú. Ujú. O me castigaba o me descalificaba muy fuerte. Y entonces son cosas que ya van como mermando en nuestra autoestima. Sí, claro. Y de hecho, también como te decía, o sea, creo que es el punto en donde empezamos a evolucionar esos conceptos. En algún momento me parece que de niños, si bien no voy a decir que no lo comprendemos, o sea, porque creo que sí lo comprendemos, creo que lo comprendemos diferente. Todavía nos falta madurar como esta percepción y en la adolescencia que estamos como aterrizando toda esta parte, que en algún momento también como que lo decíamos, en cuestión de visión como que todo se vuelve más dramático, porque todo se vuelve muchísimo más importante en esa cuestión de la aceptación, del reconocimiento, de la pertenencia, y al mismo tiempo creo que justamente eso alimenta ese miedo a decepcionar, porque ya no se trata de hacer algo malo, no se trata de fallar, o no se trata de que no puedo o no estoy, ya se trata a lo mejor de cosas que en ese momento resultan más importantes, como a lo mejor perder la amistad o perder el amor de alguien, o perder el amor de la familia, o perder la aceptación o la aprobación de la familia, quedar fuera de un sistema, puede ser, como decíamos en este caso, de familia, de amigos también, porque esta parte del miedo a decepcionar a los demás creo que puede verse hacia cualquier tipo de relaciones o cualquier tipo de sistema, familia, amigos, relaciones de pareja, en donde pues, si no aprendemos cómo lidiar con esto de manera sana, pues lo vamos a evolucionar hasta un punto en donde puede terminar incluso ya de adulto controlando muchas de las decisiones que tomamos. Y sobre todo creo que la gran consecuencia de eso es que termina llevando a las personas
a un punto de una sensación como de vacío, de insuficiencia, porque realmente creo que es difícil sentirse satisfecho con algo que nunca elegiste. Claro, y, y o sea, esta parte de algo que no elegiste y que pues por circunstancias te viste obligado, ¿no? O de repente te sientes perdido, te sientes controlado, también puede ser, te sientes con mucha presión, ¿no? Acerca de esta imagen o esta toma de decisiones que tuviste que haber realizado. Sí, me regreso un poco a esto que hablabas de la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un niño que va siendo adolescente creció dentro de este entorno como muy crítico, como muy rígido? Va a llegar muy ansioso a desarrollar amistades, ¿no? Porque va a decir, Ujú, bueno, ¿qué esperan estas personas de mí, ¿no? Que esperan, por ejemplo, que les guste la misma música, que quizá tengan los mismos valores. Vamos a decir que de repente el chico dice, a mí no me gusta decir groserías, pero de repente en el entorno dicen groserías y que de repente también se sienta medio perdido, ¿no? O sea, esto no me gusta, ujú, pero pues ahora tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, ujú, igual, o sea, como que se sienta confundido, ¿no? Entre lo que yo quiero y lo que veo que los demás esperan de mí, y en algún momento absorber eso, o sea, decir, bueno, es que lo que yo quiero es lo que el otro quiere. Ujú. ujú, Y entonces imagínate como que esta idea, o sea, llevarla a la vida adulta, como dices, siempre vamos a tener que estar buscando estos referentes de que, ¿qué quiere de mí mi jefe? ¿Qué quiere de mí mi pareja? ¿Qué quiere de mí mis amigos? ¿Qué quiere de mí? Pues también ahora, ¿no? O sea, las redes sociales, o sea, y como que todo el tiempo estar intentando complacer a esos otros. ujú. Sí, y al final creo que también, como lo hemos dicho en otras, como lo hemos dicho en otros podcasts, pues terminan siendo situaciones que son incluso hasta imposibles de alcanzar, ¿no? Muy difíciles de medir. Porque pues al final, si a la otra persona, si me evalúo desde el filtro de la otra persona, pues si para la otra persona no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Y creo que también esa es una parte que tiende a ser demasiado frustrante porque puede reflejarse pienso desde muchas aristas distintas, no sé, desde la elección de la carrera que hago, desde a qué le voy a dedicar mi vida, cómo quiero o si quiero tener o no una familia, ¿no? O sea, tener o no una relación. Muchas veces hay personas que decíamos, ya evolucionada esta idea, hay gente que, por ejemplo, o sea, pueden estar frustrados con la decisión de carrera que tomaron o frustrados con lo que están desarrollando actualmente o con que no se sienten satisfechos, incluso que les esté yendo bien. Hay personas que pueden mantenerse dentro de relaciones que no funcionan por miedo a hacer un cambio, ya sea por un juicio familiar o por miedo a quedarse solos en ese sentido, o a decepcionar lo que las otras personas pueden esperar de ellos como pareja. O sea, siento que es un hilo de decisión tras decisión de ir tomando acciones que realmente no queremos tomar y al final también desarrollar como la idea de sentir culpa justo por no saber poner esos límites y vivir esa culpa cuando se llegan a ponerlos, ¿no? O sea, son cosas que ya tienen que practicarse para empezar a echarlas un poquito para atrás. Claro. Ahorita que antes de entrar a la grabación hablábamos como de los extremos, ¿no? O sea, que cuál podría ser un extremo, ¿no? En llegar en Ujú, ese aspecto. Y te escuchaba y se me vino a la mente un ejemplo. Siempre, bueno, las películas, las series nos ayudan mucho como para ejemplificar todos esos extremos, ¿no? Hay un capítulo, bueno, para los que nos escuchan regularmente, saben que yo soy fan de Black Mirror y hay un capítulo justamente donde es una chica que vive como en un mundo idealizado y las personas como que dan like por cada interacción o como que califican tu ujú, interacción, ¿no? Y entonces si tú tienes más interacciones positivas, puedes acceder como que a más beneficios, ir a otros lugares, convivir con otras personas, incluso en algún punto hasta comprar una propiedad en cierto lugar, porque tienes un nivel de aprobación de los demás bastante grande, ¿no? Y entonces la historia narra justamente cómo esta chica
en algún punto idealiza y quiere una propiedad, y no solamente eso, sino como que el estilo de vida que de repente le plantean que va a vivir ahí, ¿no? Y entonces Ujú, todo el camino, todo lo que ella hace para llegar a alcanzar ese nivel de aprobación, ¿no? Entonces, así igual las personas pueden llegar a ir demasiado en contra de sí mismos con tal de conservar de repente esa aprobación. Puede ser de papás, puede ser de jefes, tú también hablabas acerca de la pareja, puede ser de amistades, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, los extremos pueden ser bastante grandes y al final la persona se sienta pues totalmente perdida, ¿no? Cuando vea que esto pues también es como que casi que imposible. ujú. Sí, claro, y es que creo que también aquí una parte bien importante es no solamente como el cómo se refleja y todo lo que arrastra, sino que cuando uno trata como de ir en sentido contrario, o sea, de empezar a restablecer estas cosas, creo que lo más importante no es darse cuenta, o sea, creo que es el primer paso, pero creo que el escalón difícil es tomar las acciones necesarias, porque tomar las acciones necesarias, y creo que también esto es importante de recalcar, para trabajar o hacer algo con ese miedo de decepcionar a los demás, es justamente ponernos en situaciones vulnerables en donde las otras personas genuinamente pudieran resultar decepcionadas de nosotros y vivir esa experiencia, integrar esa experiencia. O sea, de algún modo creo que también esa parte es como que bien importante. Y lo menciono de ese modo porque justo creo que el gran costo de vivir bajo esas expectativas tienen que ver con una constante ansiedad. O sea, hace rato decías, ¿no? El adolescente puede ser una parte muy ansiosa de su desarrollo. Y creo que de adulto también, o sea, es una ansiedad muy constante el estar pensando demasiado en el que pueden pensar los demás, en el si están o no orgullosos o satisfechos con lo que estoy haciendo, si estoy haciendo lo correcto o si eso va a ser bien visto, ¿no? Desde otro lado, y esto es algo que también lo puedo reflejar en casos que tengo actualmente, puede verse que incluso hasta esta pérdida de la identidad, ¿no? O sea, personas que tienden a preguntarse más qué es lo que esperan de mí, cómo logro hacer que las personas de mi alrededor estén orgullosos de mí, más que pensar en qué es lo que realmente quiero. Y creo que la pesadez que eso conlleva, pues es que desarrollamos mucho peso emocional y muchas veces incluso, o sea, esto lo digo como un reflejo de casos que llevo actualmente, incluso hasta resentimiento silencioso. O sea, cuando vivimos cumpliendo como que esas expectativas de los demás, terminamos también reflejando esa frustración, ese enojo, esa distancia emocional, porque pues al final el vivir para no decepcionar pues, realmente te hace no vivir tu propia vida, ¿no? Entonces creo que eso también se refleja en cómo nos comportamos hacia las personas de quienes sentimos como que esa presión o esa directriz. Claro, sí. Hace rato te hablaba también, por ejemplo, hay un término, ojo, no es como psicológico, sino más bien es como algo coloquial que se le llama hijo ancla, donde es que dentro del sistema familiar hay un hijo que de repente cuida de los papás y entonces deja de hacer su propio proyecto de vida con tal de permanecer junto al padre o madre. A veces puede ser por enfermedad, a veces puede ser por una cuestión sentimental, a veces puede ser por una cuestión económica. Y entonces cae este hijo o hija en cuenta de esa pérdida de su propio proyecto de vida cuando papá o mamá fallecen y entonces de repente dice, bueno, ¿y yo qué he hecho? Porque de repente, pues sí hay personas que pueden dejar de estudiar, dejar de tener un proyecto matrimonial, de pareja, ¿no? O familiar, por cuidar, ¿no? A ese papá o mamá. Ujú. Ujú. Y como dices, ¿no? O sea, también creo que es importante mencionar esto, cuando ya no está la persona,
de quien usualmente se tiene como que esta directriz o de la que se obtenía o se buscaba ese reconocimiento, se pierde como que el objetivo de la vida, ¿no? O sea, el objetivo de yo estoy viviendo, haciendo, esforzándome para cumplir con las expectativas de esta persona. Y cuando no está, justo, o sea, nos damos cuenta de que no solamente las cosas que hacemos pueden estar vacías, sino que realmente, pues hemos estado tratando de llenar ahora sí que un saco que tiene un hoyo y que no se puede llenar porque viene de la expectativa de alguien más. Entonces, yo creo que en ese sentido, también como para ir aterrizando una idea reflexiva, pues es que sí, el crecimiento personal muchas veces va a implicar tomar decisiones que no todos nos van a entender y creo que eso es parte de aceptar el compromiso de construir una vida propia, de tomar el proceso de tener una vida propia. Y pues básicamente es eso, o sea, es entender que madurar no es dejar de querer a los demás o que tengan su lugar, sino más bien de vivir únicamente para cumplir sus expectativas y también para reconocer, conocer y cumplir las nuestras. Sí. Ojo, también con esto, o sea, no significa que como que nunca lleguemos a tomar ideas basadas en, pues, digamos, la aprobación de los demás. Todo mundo en algún punto hemos comprado quizá algo que vemos en redes sociales y que Ujú, decimos, ay, pues sí lo quiero, y luego cuando nos llega decimos, ni es tan funcional, ni es tan bueno, ni he obtenido tantos resultados, o ni lo uso, ¿no? También, ¿no? O sea, o todo el mundo hemos de repente llegado a decir, todos nuestros amigos quieren ir a un lado, nosotros no queremos ir y terminamos yendo a ese lugar, ¿no? O también ceder con la pareja quiere ir al cine, nosotros no nos gusta ir al cine, pero pues terminamos, o sea, eso entra de dentro de esa normalidad. Otra cosa es cuando todas nuestras decisiones están basadas justamente en la aprobación de los demás. Otro punto ujú, aquí importante antes de que finalicemos, también puede ser que le tengamos mucho miedo al enojo del otro, porque normalmente, o sea, cuando nosotros le compartimos algo a la familia, a los amigos, a la pareja, y a la otra persona o al jefe, y a la otra persona no le parece, pues sí, probablemente se enoje, pero nosotros lidiar con ese enojo y decir, bueno, pues obviamente no le va a parecer porque no entra dentro de sus valores, dentro de lo que cree, ¿no? Y puedo ujú, aceptar esa parte donde un tiempo se enoje y después las cosas marchen igual. Y otra cosa es, no tomo esta decisión o no comunico esto porque justamente la otra persona se va a enojar y siento que mi mundo se va a terminar. ujú. Creo que algo que sería importante para aterrizar después, me gustaría tener un capítulo para poder profundizarlo, pero creo que una muy buena parte de poder aprender a poner estos límites y hacerlo es entender un concepto clave, que es demostrar a través del sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que las decisiones que tomo, aunque no le parezcan a los demás, en algún punto tienen que demostrar, tienen que tener como consecuencia que son lo mejor para mí. Y cuando eso se puede reflejar, justo, creo que cuando nosotros, y mientras nosotros estemos bien en las decisiones que tomamos, los demás también podrán entender que eso es genuino porque yo estoy bien. Y eso es aceptable, porque tampoco buscamos como cortar lazos con nadie ni pasar por encima de nadie, sino tener una buena relación con el resto de las personas, incluso poniendo límites cuando llegan a ser necesarios en ese sentido. Y pues bueno, para ir haciendo ahora sí un cierre de lo que estuvimos platicando el día de hoy, pues como siempre, como cada episodio, les agradecemos a todas las personas que hayan escuchado hasta acá. Esperamos que lo que platicamos el día de hoy les haya sido interesante y pues si algo de lo que platicamos por ahí, si alguno de los casos, de los síntomas que mencionamos por ahí se les refleja, pues como siempre los invitamos a que vayan a consultar a un profesional. Y pues como siempre, les agradecemos mucho por su tiempo. Les recordamos que pueden escuchar este episodio las veces que quieran y todos los demás que tenemos grabados en Spotify, en YouTube y también nos encuentran en todas nuestras redes sociales, estos últimos dos, y también Facebook e Instagram como Notas Terapéuticas Podcast. De nuestra parte, pues ha sido todo por esta semana.
Y también les recordamos que si les interesa tener alguna sesión con Andrea o conmigo, en la parte de abajo de las descripciones estarán los links para nuestros consultorios particulares. Muchísimas gracias a todos y nos escucharemos, nos veremos la próxima semana con un nuevo capítulo de Notas Terapéuticas. Muchas gracias. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.